Hay miedos que son universales, no importa si hablamos de dioses antiguos, de monstruos enterrados en el hielo o de presencias invisibles. Lo que más aterra al ser humano no siempre es lo que ve, sino lo que no puede distinguir. Y en esa frontera entre lo familiar y lo desconocido es donde nace The Thing. Imagina por un momento estar aislado en la Antártida. Afuera solo hay hielo, viento y una noche interminable. Dentro convives con un grupo reducido de personas en quien confías tu vida, hasta que descubres que cualquiera de ellos puede no ser quien aparenta. Ese compañero con quien compartes la cena, ese hombre con quien pasaste meses en la misma base, podría ser en realidad una criatura alienígena que lo devoró y ahora imita cada uno de sus gestos, cada palabra y cada mirada. Y aquí es donde la historia golpea, porque The Thing no es solo un monstruo, es un espejo de nuestros propios miedos, el miedo a no poder confiar en nadie, el miedo a que lo que parece humano no lo sea, el miedo a que lo desconocido pueda esconderse justo al lado nuestro, disfrazado de normalidad. Lo fascinante de esta obra es que va más allá del simple horror físico. Hay sangre, mutaciones y escenas grotescas, pero lo que realmente la convierte en un clásico es su capacidad de sembrar duda y paranoia, porque en ese mundo helado no hay héroes que venzan al monstruo, no hay un arma mágica ni una respuesta clara, solo queda la pregunta: ¿cómo luchas contra algo que no puedes identificar? Por eso, hoy vamos a explorar el universo de The Thing desde una mirada distinta, no solo como una película de terror, sino como una alegoría del miedo más profundo que podemos sentir, el miedo a lo invisible, a lo incontrolable o a aquello que se esconde bajo la piel y que nunca podremos distinguir. Yo soy el tío Funky y hoy vamos a ver The Thing. Parte 1. El origen de The Thing. La historia de The Thing no nació en el cine, sino en la literatura. En 1938, John W. Campbell publicó el relato Who Goes There, considerado uno de los textos fundacionales de la ciencia ficción y el terror moderno. Allí se nos presenta la semilla de todo, un grupo de investigadores en la Antártida que se topa con algo que no proviene de este mundo, una entidad capaz de imitar a la perfección cualquier forma de vida. No es un monstruo con garras y colmillos, es algo mucho más aterrador, lo indefinido, lo que no se puede reconocer como otro, porque puede ser cualquiera de nosotros. El contexto también es clave. Los años 30 eran un tiempo marcado por la desconfianza, la crisis económica y la sombra de nuevas guerras. Campbell plasmó esas ansiedades en su relato. El enemigo no es invisible, no tiene uniforme ni bandera, se esconde bajo rostros familiares, y la pregunta que da título a la obra es ¿quién anda ahí? Resuena como un eco de la paranoia colectiva de la humanidad frente a lo desconocido. Décadas después, en 1982, John Carpenter tomó esa premisa y la llevó al cine, en lo que hoy se ha considerado la adaptación definitiva. Carpenter no solo actualizó la historia con efectos prácticos y revolucionarios, sino que acentuó la tensión psicológica y la sensación de aislamiento absoluto. En su versión, la Antártida no es solo un escenario, sino un personaje más, un desierto blanco e inhóspito, donde no hay escapatoria ni posibilidad de ayuda. Así que la cosa se transformó en algo más que una historia de extraterrestres, se convirtió en un espejo de nuestros miedos más profundos, tanto colectivos como individuales, porque al final, el monstruo no es solo lo otro, sino la duda permanente de si podemos confiar en quienes nos rodean, o incluso en nosotros mismos. Parte 2. La llegada a la Tierra. La película de Carpenter abre con una de las imágenes más poderosas del cine de terror, una nave alienígena estrellándose en la Tierra hace miles de años, quedando sepultada bajo toneladas de hielo en la soledad eterna de la Antártida. Esa cápsula de metal, olvidada por el tiempo, es más que un simple vehículo, es la tumba de un horror que el planeta guardó en silencio durante milenios. Con el paso de los siglos, el hielo se convirtió en una prisión perfecta, pero el problema del hielo es que siempre acaba cediendo. El calor de la actividad humana, las exploraciones científicas y la curiosidad por lo desconocido
son el catalizador para que ese mal vuelva a despertar. El deshielo, tanto en el sentido literal como simbólico, es la ruptura de un sello cósmico. Lo que estaba contenido, lo que no debía liberarse, vuelve a la superficie. Este recurso conecta con un arquetipo universal del horror, el despertar de algo que nunca debió ser encontrado. Igual que en los mitos de Lovecraft, The Thing nos recuerda que la Tierra guarda secretos enterrados, restos de visitantes o fuerzas que escapan de nuestro entendimiento. Y cuando los humanos, con su sed de conocimiento o simple accidente, tropiezan con esos restos, el equilibrio se rompe. Y lo inquietante aquí es la sensación de inevitabilidad. El ser estaba en la Tierra desde antes de nosotros, esperando, y tarde o temprano alguien iba a liberarlo. Es como si la cosa no hubiese llegado por accidente, sino que formara parte de un destino inscrito en la historia misma del planeta. Y en este instante, lo que parecía un bloque de hielo inofensivo se convierte en el preludio de desconfianza, el aislamiento y el terror absoluto que está por venir. Parte 3. El horror de la imitación. En la mayoría de las historias de monstruos, la amenaza es visible. Un rugido en la noche, un cuerpo colosal que destruye lo que toca, un depredador con hambre de carne. Pero la cosa no juega con esas reglas primitivas del miedo. Su horror no proviene de la brutalidad, sino de algo mucho más sutil y más inquietante: la imitación perfecta. Esta criatura no mata por instinto ni caza por placer. Su modo de supervivencia es más aterrador que cualquiera de esos impulsos. Asimila a través de un proceso tan repulsivo como incomprensible. The Thing descompone a sus víctimas célula por célula, absorbiendo no solo su forma física, sino cada detalle de su ser biológico. Lo que surge después no es un disfraz, es una réplica, una copia idéntica hasta el último átomo, y con ello, el monstruo logró el camuflaje más perfecto jamás concebido. Se convierte en lo que devora. De pronto, el enemigo ya no es una criatura acechando desde el exterior. Está dentro del círculo, respirando el mismo aire, hablando con la misma voz y tal vez compartiendo una taza de café contigo, y esa incertidumbre lo cambia todo. En la base antártica, el miedo deja de dirigirse a la criatura y se dirige al prójimo. Las miradas se llenan de sospecha, las alianzas se disuelven y la paranoia se convierte en el nuevo orden natural. Ya nadie confía en nadie. Cualquier gesto puede ser una señal, cualquier palabra una trampa. John Carpenter no plantea aquí un simple juego de terror, sino una reflexión escalofriante sobre la identidad y la confianza. Porque el verdadero horror no es que la cosa te ataque, es que tú mismo podrías ser la cosa y no saberlo. En su lógica impersonal, The Thing difumina las fronteras entre el yo y el otro, entre el humano y lo alienígena, y en ese proceso destruye el concepto mismo de lo que significa ser uno mismo. El miedo que nace de esta idea es mucho más profundo que el de cualquier criatura física. Es un miedo existencial, un terror a lo invisible, a lo indistinguible, a la pérdida del yo, y es también un espejo incómodo para nuestra especie, porque al final, la paranoia que devora a los personajes no es obra exclusiva del monstruo, es el resultado de su propia naturaleza humana, de su incapacidad para confiar, de su tendencia a desconfiar de lo que no puede entender. Parte 4. La ciencia y lo incomprensible. El ser humano ha pasado siglos intentando explicar el universo. Con telescopios hemos visto los bordes del cosmos, con microscopios los secretos de la célula. Hemos diseccionado estrellas, cartografiado genomas y convertido el caos en ecuaciones. Pero hay un punto en el que toda ciencia se detiene, un límite invisible donde la razón ya no basta. The Thing habita precisamente ahí. Cuando los científicos de la base de Antártica intentan analizarlo, lo que descubren desafía todo principio conocido por la biología, porque la cosa no es un organismo en el sentido convencional, no tiene una estructura definida, ni un centro vital que puede ser destruido. Cada microscópica fracción de su ser actúa como un organismo independiente, con la capacidad de sobrevivir, defenderse y, lo más aterrador, replicar al ente completo a partir de sí mismo.
En otras palabras, cada célula es The Thing. Este simple hecho convierte cualquier intento de contención en un juego inútil. Quemarla, diseccionarla, congelarla, nada garantiza su erradicación, porque incluso un fragmento diminutivo, invisible al ojo humano, podría adaptarse, mutar y comenzar de nuevo. La biología deja de ser una herramienta explicativa y se convierte en un lenguaje incapaz de describir lo que enfrenta. Esa es quizás la lección más perturbadora de la película, la idea de que el conocimiento humano, por vasto que sea, tiene fronteras, y más allá de esas fronteras hay formas de vida que no obedecen a nuestras reglas ni a nuestra lógica. En el universo de la cosa, la ciencia, ese faro que ilumina la oscuridad, se apaga. Los microscopios muestran lo imposible, las teorías evolucionistas colapsan y las leyes fundamentales de la biología quedan reducidas a supersticiones frente a un organismo que las trasciende todas. Esta ruptura entre lo conocido y lo incognoscible es el núcleo del horror cósmico de H.P. Lovecraft. Él lo expresó con claridad. La emoción más antigua y poderosa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y poderoso de los miedos es el miedo a lo desconocido. The Thing encarna eso en su máxima totalidad, no como una criatura grotesca, sino como una manifestación de la indiferencia cósmica. Parte 5. El aislamiento y la desesperanza. En el corazón blanco y lo desolado de la Antártida, el mundo deja de parecer humano. No hay ciudades, ni refugios, ni señales de vida, solo viento, hielo y silencio. Es el escenario perfecto para que florezca el miedo, porque en un lugar donde no hay salida, donde el horizonte es una tumba de nieve infinita, cada sombra se vuelve una amenaza, cada respiración puede ser la última. The Thing, el aislamiento no es solo un contexto, es un personaje más. La base antártica se convierte en un microcosmos cerrados, un mundo entero dentro del mundo donde las reglas normales dejan de aplicarse. No hay autoridades, no hay rescates y no hay civilización a la que aferrarse. Solo un grupo de hombres atrapados con algo que no pueden entender y que puede ser cualquiera de ellos. Y ahí es donde el horror alcanza su forma más humana, porque el monstruo no solo devora cuerpos, devora la confianza, corroe la cooperación y disuelve cualquier rastro de fraternidad. El enemigo no está fuera, escondido en la ventisca, sino dentro de las miradas, las dudas, de las sospechas. Cada conversación se convierte en un interrogatorio, cada gesto es una posible amenaza. Nadie sabe en quién confiar y ese desconocimiento los destruye adentro. La criatura, al imitar a la perfección sus víctimas, hace que la línea entre lo humano y lo otro desaparezca, y con ella también se desvanece la empatía, el compañerismo y la lógica. El miedo deja de ser un instinto de supervivencia y se transforma en paranoia absoluta. Los hombres, desesperados, comienzan a temerse más entre ellos que a la cosa misma. Este colapso colectivo es uno de los pilares del horror de The Thing. No es solo el monstruo que destruye a la humanidad, es la humanidad la que se destruye a sí misma. En la lucha por identificar al enemigo, se pierden a sí mismos, se aíslan, se traicionan, se matan. La criatura solo observa paciente, mientras el tejido social se descompone como carne podrida. La Antártida, con su soledad inmensa y su vacío infinito, actúa como un espejo del estado mental de los personajes, aislados, fragmentados, abandonados a sus propios miedos. No hay escape posible, ni físico ni psicológico, porque el verdadero terror no está en el exterior, sino en el interior. Parte 6. El legado del miedo. El hielo sigue crujiendo bajo el viento antártico. El fuego que consumió la base se apaga lentamente, y en medio de la noche polar solo quedan dos figuras, dos hombres exhaustos, heridos, congelándose, bajo un cielo indiferente. Se miran el uno al otro sin decir nada, porque no hay nada que decir. Ya no hay certeza, ni respuestas, ni salvación. Así termina The Thing. Ese final, tan deliberadamente inconcluso, es más aterrador que cualquier monstruo, porque al espectador no se le ofrece la seguridad de una victoria, ni el consuelo de una explicación. No sabemos si la criatura fue destruida o sigue viva. No sabemos si alguno de los dos hombres sigue siendo humano o si ambos son ya extensiones de un horror
inimaginable. Todo lo que queda es la sospecha y la imposibilidad de resolverla. Y es precisamente esa duda lo que convierte a The Thing en una obra maestra del horror cósmico. En este universo no hay héroes que salven el día, ni finales felices que restablezcan el orden. Lo desconocido es lo que vence. Se sobrevive a él, si es que acaso se sobrevive. Y aun cuando creemos haber ganado, la sombra de la incertidumbre permanece, acechando en el rincón más oscuro de la mente. El mensaje es tan simple como inquietante. Jamás podremos estar completamente seguros de lo que se esconde bajo la superficie, ni en los otros, ni en nosotros mismos. La criatura representa aquello que no podemos identificar, clasificar o eliminar. Es lo ajeno, lo diferente, lo incognoscible, que se disfraza con nuestros propios rostros. Y eso significa que el miedo nunca desaparece, solo cambia de forma. Este desenlace refleja a la perfección la esencia del horror cósmico, la idea de que el universo no tiene interés alguno en nuestro destino. No hay justicia, ni venganza, ni propósito, solo fuerzas indiferentes que nos sobrepasan, entidades que no pueden ser comprendidas ni controladas. En ese vacío de significado, el ser humano queda reducido a lo que siempre ha sido, frágil, temporal e insignificante. Y hasta aquí, viajeros del olvido, gracias por acompañarme en este viaje a los universos de The Thing. No te olvides de seguirme en mis redes sociales y comentar qué otra entidad te gustaría ver en el canal. Nos vemos en el próximo viaje a lo desconocido.